9 de septiembre de 2022, muy buenos días, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Pedro Donoso, politólogo, doctor en jurisprudencia, experto en gestión de reputación y director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Con él hablaremos sobre el desgaste del Estado y sus instituciones, del propio gobierno, de los políticos en general, de esa forma tan mala de comunicar que tienen, cómo se deben aprovechar las derrotas o los éxitos en la función pública, cómo es que funciona este arte de transmitir. También nos acompañará Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, los alcances de la renegociación de la deuda con China, donde teníamos millones prendados en petróleo y una economía con algunos indicadores relevantes. Sin embargo, no se siente allí donde más se requiere, en la calle, en la inversión social. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hay una crisis política en el Ecuador comparable quizás a la de inicios de siglo, donde el desgaste de los actores llegó a tal nivel que abrió las puertas de par en par a un mesianismo que, si hubiera podido, le ponía ruedas al país para terminar de llevárselo todo. A estas alturas el gobierno tiene baja credibilidad, la Asamblea de igual manera, los partidos políticos, la Policía Nacional. No hay institución que ofrezca respuestas claras a las necesidades de una ciudadanía, por muchas razones, vulnerable. Vamos a analizar estos escenarios con Pedro Donoso Müller, doctor en jurisprudencia, experto en gestión de reputación y análisis comunicacionales. Es director de ICARE. Buenos días, Pedro. Bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin, buenos días. Gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Bueno, los políticos la volvieron a hacer. Desde sus incapacidades han creado un escenario en el que la desconfianza y la insatisfacción son las características que acompañan a sus gestiones. Pero nada es definitivo. Entonces le pregunto, ¿hay espacio todavía para recuperar esos capitales políticos que hoy parecen perdidos? Creo que siempre hay espacio. Digamos, yo creo que hay que analizar mucho el contexto, ¿no es cierto? El Ecuador de hoy es un Ecuador bastante complejo, como usted lo ha dicho en su introducción, y hay dos cifras que en el gabinete estratégico que yo dirijo utilizamos como indicadores de medición. El primero es del alto pesimismo, ¿no? La última encuesta de perfiles de opinión de finales de agosto nos plantea que el 93% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados se sienten pesimistas del presente. Esa es una cifra bastante alarmante porque de una u otra manera la gestión o la comunicación en gestión, digamos así, ¿no es cierto?, debería estar orientada a disminuir ese pesimismo. Pero hay otra cifra que es bastante alarmante, que es la poca confianza que tienen los ciudadanos en el Estado. De acuerdo a esta misma encuesta, 58% de los consultados creen y confían en el Estado. Es decir, nos estamos enfrentando ahorita a una ciudadanía altamente pesimista y desconfiada del Estado. Esto provoca una dinámica nueva que tiene que entenderse desde el poder, y no solo desde quizás la élite política, sino desde todas las élites económicas, culturales, sindicales, empresariales, para entender cuál es el nuevo momento que estamos viviendo. Además, que es caldo de cultivo para demagogos y oportunistas, para vendedores de ilusiones. Exactamente. Digamos, hay un término muy interesante que se llama causalidad mágica. Cuando una sociedad está altamente pesimista, busca estas soluciones mágicas, digamos, sin cambiar estructuras, por ejemplo. Y es lo que usted plantea, ¿no? Una sociedad altamente pesimista, desconfiada en el Estado y sobre todo desconfiada en sí mismo, ¿no es cierto? Hay que recordar las cifras del Latinobarómetro de hace 4 meses, que decía que el Ecuador está en el grupo de los países en donde mayor desconfianza interpersonal existe, ¿no? Entonces, lo que usted dice es cierto, es decir, no confiamos en nosotros, no confiamos en el Estado y estamos altamente pesimistas, por lo tanto esperamos una causalidad mágica que resuelva nuestros problemas. Llama la atención que el presidente Lasso haya perdido tanto respaldo en tan poco tiempo, y llama la atención porque sus opositores naturales están dentro de esa poco virtuosa institución llamada Asamblea Nacional, a la que tampoco puede ver nadie. ¿A qué responde entonces el desgaste, Pedro? El desgaste es natural. Digamos, yo creo que podría haber varios diagnósticos. Me atrevo quizás a lanzar una hipótesis, porque no tengo la verdad absoluta, evidentemente. Pero creo que es un gobierno, ¿no es cierto?, que no ha evidenciado su gestión, y no sé si es que no ha evidenciado por falta de comunicación o porque no existe gestión, ¿no es cierto? El Observatorio de Gasto Público nos decía recientemente que el Ejecutivo tiene menos del 20%, digamos, en promedio, perdón, menos del 40% en promedio de ejecución presupuestaria.
Igual los municipios, las prefecturas. Entonces, digamos, el desgaste político puede ser normal, sin embargo, cuando no tienes 5 o 10 políticas públicas que poner en escena, el desgaste, digamos, se profundiza. Mucho más si estamos viviendo una crisis económica, social, política, en donde el tejido social está absolutamente fragmentado y en donde no hay una respuesta del Estado, ni física ni conceptualmente. Ahora, puede ser que no encontremos la gestión que todos quisiéramos, pero hay una gestión. Por ejemplo, el de la vacunación, que fue exitosa, el de la renegociación de la deuda con China, el de la reactivación económica, por rebote o por lo que sea, pero allí están las cifras, el del buen manejo de la macroeconomía. ¿Cómo lo entiendes, Pedro? Porque este silencio no ha de ser pues un alarde de modestia. Digamos, hay evidencia, ¿no es cierto? Y hay varias gestiones que usted menciona, ¿no es cierto?, que son interesantes. Sin embargo, los problemas son presentes y esas gestiones son pasadas, quizás. Yo me centraría más en la vacunación, digamos. La renegociación con China es mucho más complejo para el ciudadano poder entenderla, ¿no es cierto? La reactivación económica es importante, pero está ligada finalmente, por ejemplo, a un gran mal que es la inseguridad que lo tapa. Lo que quiero decir es que la gestión quizás está opacada por los problemas del presente y la gestión se quedó, digamos, en el pasado o en el posicionamiento de esa gestión. Es mucho más complejo posicionar algo que ya no está vigente y que ya la gente no lo palpa, que tiene que enfrentar problemas además en el presente, ¿no? Cuando hablamos, Pedro, de los problemas de comunicación del gobierno, también entramos entonces a analizar el campo del sobredimensionamiento de los errores cometidos, y que no son pocos. Pasa algo en la más remota oficina estatal del país y resulta que la culpa es del presidente de la República. No es del director de la entidad ni del ministro, sino directamente del presidente. Al menos así se ha construido una narrativa en este imaginario social, y ante eso no hay las respuestas correctas, entendiendo como correcto el aprovechamiento de las situaciones para posicionar mensajes, marcar agendas y consolidar imagen. ¿Por qué? El objetivo de la comunicación, ¿no es cierto? Primero hay que diferenciar información de comunicación. La información lo que hace es circular, ¿no es cierto?, datos, y la comunicación es crear imaginarios. Desde nuestra metodología, ¿no es cierto?, la comunicación lo que busca es o desmitificar, es decir, quitar mitos del escenario, del imaginario con narrativas, o desmontar aforismos, decimos nosotros, que son verdades instaladas, ¿no es cierto? Es normal que el presidente de la República sea el pararrayos de la queja. Estamos acostumbrados durante 10 años finalmente a una presencia sobredimensionada de una figura presidencial, ¿no es cierto? Y es normal que exista finalmente eso. Sin embargo, el gobierno no tiene la habilidad ni de desmontar esos aforismos con acciones, ni de desmitificar, digamos, esos mitos con narrativas. Creo que se cae, digamos, la capacidad del gobierno de poder, digamos, adelantarse a aquello, y yo creo que eso se debe a dos temas muy puntuales, ¿no es cierto? El primero, que siempre tiene una estrategia reactiva, y segundo, que el gobierno cree que la gobernanza es secuencial, es decir, que está en una línea recta y que primero resuelve un problema, y cuando resuelve ese problema tiene que ir a resolver el segundo, y el tercero, y así ad infinitum, ¿no es cierto? Cuando en verdad, digamos, la política tiene que ser administrada desde la ramificación. De manera multidimensional. Ahora, vamos al caso de María Belén Bernal, donde se han cometido, pues yo creo que todos los errores. Sin embargo, podríamos identificar quizás un acierto, y es que el presidente se reúne esta semana con funcionarias mujeres, anuncia que se van a adoptar políticas de género, que se va a firmar un decreto, que se va a destinar recursos económicos, pero eso tampoco logra impactar. Tan desgastados están que ni lo bueno es asumido de esa manera. Habermas, ¿no es cierto?, este filósofo sociólogo alemán, dice que hay 3 tipos de contenidos, ¿no es cierto? El primero, que es el locucionario, que es lo que se dice; el segundo, el ilocucionario, que es lo que se quiso decir; y el tercero, finalmente, es el perlocucionario, que está relacionado con, digamos, lo que quiero hacer. El problema es que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, trató de administrar una crisis, un problema presente, con anuncios de futuro. Voy a firmar un decreto, voy a analizar el presupuesto, cuando, digamos, la problemática era en presente, ¿no? Es decir, tú, digamos, en crisis tienes que administrar la crisis en presente y dar soluciones para desmontar los aforismos con acciones en presente, ¿no? Firmando un decreto, disponiendo la transferencia de fondos o las acciones que puedan, digamos, determinar. Creo que hay un problema también en el entendimiento del uso de lo simbólico, ¿no? Esa maldada, digamos, declaración de destruir un edificio que tuvo varias interpretaciones y que incluso desde el propio Estado, desde la Fiscalía, ya tuvo reparos, ¿no? Creo que una crisis, digamos, tiene que ver más con la administración política
que cómo se comunica, ¿no es cierto? Y creo que el gobierno ha fallado en esos dos. Pero siempre hay que dar respuestas, y las respuestas se dieron pues el viernes, unas a lo que llegó el presidente de su viaje por Estados Unidos, y adicionalmente se tiene que comunicar, se tiene que ir comunicando lo que se va haciendo. Los siguientes pasos, evidentemente, concretar lo anunciado, y aquello no debería tomar demasiado tiempo, pero parecería, Pedro, que el país quedó acostumbrado a la demagogia, a la parafernalia comunicacional de esa década en que se gastaban 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno y te decían, mira, una refinería, o te anunciaban que iban a repotenciar la refinería de Esmeraldas y que el costo iba a ser 126 millones de dólares, y al final los ecuatorianos terminamos pagando 2.300 millones por algo que no sirve. Y claro, ahí es que entendemos que al final de esa obra levantaban las manos y decían lo hicimos, pero no se referían a la obra. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Cuál es el punto medio? Como les decía Lenin, el punto medio es la desmitificación, ¿no es cierto? Aquí, digamos, siempre procuramos o creemos que el problema es de comunicación y hay que regresar a ver si es que la gestión da para comunicar, ¿no? El proceso de comunicación es un proceso de alquimia, es un proceso de transformación. Yo siempre pongo este ejemplo que es bastante simplón, ¿no es cierto? Es como un comunicador es un carpintero, hará la mesa dependiendo de la madera que le des. La gran pregunta es, ¿hay suficiente gestión para poder comunicar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Estoy de acuerdo, digamos, es decir, la comunicación tampoco puede entrar, digamos, en la grandilocuencia de maxificar cualquier cosa, pero tampoco hay que minimizar y hay que, digamos, dejar esos espacios vacíos. Hay un mandamiento, digamos, en comunicación y en política que es los espacios vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. Y el gobierno no ha tenido la habilidad de marcar la agenda ni comunicacional ni política en ese ámbito. Con tantos errores y teniendo en cuenta dónde radican las inhabilidades o las menores habilidades del gobierno, se podría pensar que es un error ir hacia una consulta popular. Sin embargo, sondeos señalan que todas las preguntas tendrían respaldos mayoritarios y las relativas a la seguridad incluso llegan a tener hasta un 85% de apoyo. O sea, la gente no respalda al gobierno, pero sí sus iniciativas. ¿Cómo entendemos esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a escenarios de alta, digamos, incertidumbre, lo que hago, lo que hacemos con mi equipo es regresar a ver la historia, ¿no es cierto? Durante las 11 consultas populares, desde el regreso a la democracia, las consultas populares han sido referéndums de la valoración de gestión de un presidente. Digamos, se ha presentado de parte de una encuestadora estas cifras. Las encuestas son fotografías del momento, como se suele decir, ¿no es cierto? Estas cifras se dan antes de una campaña electoral. Habrá que ver el momento en que se dé la campaña electoral, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta ciudadana. Sin embargo, creo que es una aventura bastante costosa, digamos, para el gobierno en términos políticos, quiero decir, porque habría tres escenarios, ¿no es cierto? El primer escenario es que, digamos, el gobierno se ha derrotado antes de llegar a las urnas, que tiene que ver con el pronunciamiento, por ejemplo, de la Corte Constitucional, o quizás también con la observación que ya hizo la misma Fiscalía General del Estado a una de sus preguntas. La segunda podría ser la derrota dentro de las urnas, sí mismo, y la tercera podría ser una derrota cuando el gobierno gane. Esto parece una contradicción, pero no lo es. ¿Qué quiero decir? Que si la campaña gira alrededor de que la consulta popular resuelva el mayor problema de preocupación ciudadana, que es la inseguridad, ¿no es cierto?, la ciudadanía va a esperar resultados al día siguiente de la proclamación de resultados de la consulta popular, y sabemos que la inseguridad es un problema estructural que no va a tener resolución en el corto plazo. Pero entonces todos saldríamos derrotados en ese escenario, Pedro, porque habrá una oposición que hará campaña por el no, y si en esas urnas, en el escenario hipotético, el tercero, de que el gobierno gane la consulta popular, también tendremos a algunos derrotados que estarán pues alentando el fracaso gubernamental en ese combate contra la inseguridad para de esa manera al menos lamerse las heridas. Yo creo que, digamos, en efecto sí, el juego democrático plantea ganadores y perdedores. Creo que sería mucho más importante que el gobierno, mientras convoca esta consulta, si es que esa es su hoja de ruta, empiece a gestionar y empiece, digamos, a ejecutar presupuesto, por ejemplo, digamos, a destinar o a aclarar cuál es la política pública en el ámbito de seguridad, pero también en el ámbito de recomposición del tejido social para combatir la inseguridad, y con esos dos frentes, digamos, quizás llegar a una consulta popular de mejor manera, ¿no? Teniendo más recursos para poder enfrentar una campaña. Finalmente, Pedro, entre los temores que genera la inseguridad, la desconfianza en los políticos, la falta de atención a problemas como el del desempleo o la salud, ¿están dadas las condiciones para una nueva movilización de las organizaciones sociales o no quedaron pues tan bien paradas después de junio?
El escenario es incierto y no tenemos un Estado que nos establezca y que nos coloque o posicione certezas. Yo creo que no hay que descartar finalmente una movilización. Siempre hay que reconocer además que la movilización, por ejemplo, específicamente para la CONAIE y para el sector indígena, representa recursos, representa, digamos, un esfuerzo político. Entonces no es que puede haber movilizaciones, digamos, cada mes, ¿no? Sin embargo, no hay que descartar y no hay que, digamos, obviar al resto de actores sociales y políticos, sobre todo además entrando a una recta final de un proceso preelectoral o un proceso electoral que nos enfrentaremos en febrero. Es decir, es una realidad, es un escenario altamente probable que haya movilizaciones. Yo creo que habrá que medir cuál es la magnitud del impacto de esas movilizaciones. Pedro Donoso, director de ICARE. Gracias, Pedro, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, Lenin. Un abrazo. Luego de la pausa volvemos con Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, para revisar la buena noticia de la renegociación de la deuda con China. Pero, ¿qué ganó el país? Además, otros indicadores económicos. La semana anterior el gobierno desde Estados Unidos advirtió que se había logrado renegociar la deuda con China. Y si nos basáramos en la promoción estatal a esta gestión, deberíamos concluir que no se trata de una gran cosa. Pero ¿es así de irrelevante como lo demuestra la baja atención del gobierno a su propia gestión? Lo vamos a conversar con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días, saludos cordiales. 1.400 millones de dólares informa el Ministerio de Economía que es el beneficio de la renegociación de la deuda que el Ecuador ha realizado pues con la China. Lo han dicho con voz baja como si no fuera importante, pero ¿realmente es así? Sí, una cosa es el alivio de no tener que ir al mercado internacional el año siguiente o el próximo año para tratar de conseguir plata que hoy día está en el mercado internacional a niveles del 20%. Ese alivio, esa tranquilidad es una cosa, que es lo que ha logrado el gobierno, y otra cosa es el ahorro, ¿no? El ahorro al final del día es apenas, digamos, un punto porcentual, para redondearlo, sobre 4.100 millones de dólares, que es el total de la deuda con China. Por lo tanto, estamos hablando de un ahorro de 40 millones de dólares, como un número máximo de ahorro. Pero no es poca cosa tener el alivio de no tener que ir al mercado internacional a conseguir plata en un mercado cerrado. O también haber diferido el pago y patearlo un poco hacia adelante, 3, 4 años más adelante, para tratar de también liberar el petróleo que se daba como garantía, en una especie de garantía, y poder destinarlo a las ventas spot, que es lo que la gente acá localmente prefiere ver a tener un contrato con China. Aparte que allí sí se podría pues obtener una mayor ganancia porque los precios son dinámicos, uno decide en qué momento saca la venta spot y no tiene el precio fijado con años de antelación. En el precio no hay una fijación con años de antelación, siempre es el precio de mercado. Siempre se dividía, este precio está a 70, se vende a 70. Si la semana pasada estaba a 100, se vendía a 100. No hay castigo si está fijado y está alto. No, hay malas condiciones a veces en el contrato, que también forma parte de la negociación. Antes de decir, supuestamente iba a ir a China en un barco más grande con un costo alto, ahora dijeron, ¿sabes qué? No estás yendo a China, va a otro lado, entonces bájame el costo. Y hay cosas así interesantes, ¿no? Pero el ahorro es pequeño. Para que el televidente lo recuerde, economista, ¿por qué había que renegociar esta deuda y en qué condiciones la adquirió el correísmo? Sí, la deuda con China antes del año 2007 era apenas 5 millones de dólares. El 2009, cuando el gobierno decide no pagar los bonos Global 12 y 30, entonces se les cerró el mercado internacional y optaron por China en una primera relación de 1.000 millones de dólares en lo que se llamó preventa petrolera, es decir, vender crudo hoy día, recibir la plata también hoy día e irlo pagando poco a poco. Y llegó a estar en 10.000 millones de dólares casi entre créditos y preventa, y hoy día está en 4.100 millones. En promedio esa deuda le cuesta al país 5.9%, de los cuales hay más de 2.700 millones que tienen tasa arriba del 6%, hasta 7.25%. Quizás la baja difusión de esta negociación exitosa responde, economista, a que las expectativas eran más altas. Es un proceso que se venía dando desde hace algún tiempo con el ministro saliente, digamos, no es una negociación de estos últimos 3 meses, es algo que se venía dando hace tiempo. Inclusive el presidente de la República hizo su viaje a China quizás por allá por el mes de febrero, y desde ahí ya venían las conversaciones y lograron esto acá. Es una, más que renegociación, es un reperfilamiento de la deuda con algunas mejoras. Ahora la gente dice, bueno, ¿y esto en qué me beneficia directamente? Porque suena bonito que el país haya
tenido un pequeño ahorro, que esté logrando un diferimiento, que tenga un alivio en tiempos en los que, como usted señala, es tan complicado conseguir plata en los mercados internacionales, donde está en 20-23% quizás para el Ecuador, si fuéramos pues al mercado de bonos, pero ¿cómo puede utilizar el gobierno estos pocos recursos que se han liberado en beneficio de la gente? Es muy poco lo que se libera, es 40 millones de dólares al año, no es una cantidad importante para un presupuesto del Estado de más de 25.000 millones de gastos. Sin embargo, la tranquilidad de ir a buscar recursos para otras actividades, eso es importante porque significa que puedo seguir pensando en el Fondo Monetario Internacional como financista, pero con menos presión, con menos urgencia. Para tener una idea, el déficit fiscal el año siguiente podría estar bordeando los 3.500 millones de dólares. El pago de deuda hubiera sido 5.000, ahora va a tocar ser 4.000, lo cual es bueno porque se bajan esos 1.000 millones en el pago de deuda. Y entonces, en vez de ir a buscar 8.000 millones de dólares de financiamiento para el año 2023, entonces hay que ir a buscar 1.000 millones menos. Eso es tremendamente positivo. El asunto acá es cómo el gobierno define bien qué quiere hacer, bajar el déficit fiscal bruscamente o hacerlo un poco más lento. Si lo baja bruscamente, se va en contravía del tema del crecimiento económico, que es lo que necesitamos como país para mejorar empleo y mejorar otros indicadores, ¿no? Usted habla de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el acuerdo firmado se termina este año. ¿Se lo puede renovar? ¿Se puede ir hacia nuevos financiamientos con el FMI? ¿Todavía tenemos cupo? Haciendo las lecturas del gobierno, pareciera que esa es su intención. ¿Ya? Ojalá que el gobierno pudiera seguir manejándose como si estuviera dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario, pero sin las exigencias propias de un acuerdo, que son muchas, ¿no? Y en este momento quizás el gobierno necesite algo más de tranquilidad, algo más de holgura para poder ejercer de mejor forma lo que demanda la población: salud, educación, seguridad, que no pudiera hacerlo un acuerdo rígido de fondo. Pero tocará ir conversando con el fondo para ver cómo puede incrementar el financiamiento, que ya a la fecha va a más de 7.400 millones de dólares y que es uno de los principales acreedores del país, con una tasa que entre el conjunto de los multilaterales, que son como 17.000 millones, en conjunto la tasa es apenas 1.9%. Es decir, son buenas condiciones que habrá que ver cómo las puede ir manejando de aquí para adelante. Y solo allí hay buenas condiciones, porque el riesgo país está marcando 1.726 puntos. Y aquí hay algo que no se entiende, economista, y usted nos lo va a explicar. En junio de este año, en medio de las movilizaciones, el riesgo país llegó a 1.600 puntos. Hasta hace 6 días, el riesgo país estaba en 1.609 puntos. Pero el 27 de septiembre resulta que se dispara a 1.726 puntos. ¿Por qué crece? Pero sobre todo, economista, ¿por qué no baja? Si el gobierno está manejando con criterio bastante rígido la economía, hay 9.000 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Cuáles son los temores de los mercados frente al Ecuador? Sí, yo hago una separación más precisa, Lenín. Del 15 de junio, que habrán empezado las protestas, hasta el 30 de junio, subió de 900 a 1.200 puntos. Es decir, la protesta terminó y el riesgo país estaba en 1.200 puntos. De ahí para adelante empezaron las mesas de diálogo, y ahí es donde se dispara el riesgo país. Es decir, pegó mucho más fuerte al riesgo país las mesas de diálogo que el mismo paro, porque la mesa de diálogo te da mucha más incertidumbre en a dónde va la negociación, en qué terminará el tema de la minería, en qué terminará el tema del petróleo, en qué terminará el tema de los subsidios de combustibles. Esa incertidumbre es la que marca el tema del riesgo país, que se levanta de repente de 1.200 puntos a 1.600, se recoge a 1.400 puntos y vuelve a subir a 1.700 el día de ayer. ¿Por qué razón? El precio del petróleo ha caído, es importante, y también esa relación es opuesta, ¿no? Si el precio del petróleo cae, tengo menos plata para pagar deuda y la gente la percibe. Pero ¿no se supone que esos 9.000 millones de reservas deberían generar tranquilidad en los acreedores? No, porque en los 9.000 millones de reserva no alcanzan a equilibrar los cerca de 15.000 millones de pasivos de corto plazo. Hay una buena reserva, estamos cerca del 60% de la relación de reserva frente a los pasivos de corto plazo, pero es mejor que lo que estuvo hace años, que fue el 25%. Pero eso no es plata para pagar deuda. La plata para pagar deuda es el superávit fiscal. La plata para pagar deuda es tener condiciones para hacer que puedo volver a emitir, aunque sea con los mercados internacionales.
Esa es la parte que no está clara. El gobierno no es claro al señalar cómo va a enfrentar el tema del endeudamiento. Y la deuda externa en bonos globales, hay 3.500 millones aproximadamente que tienen un costo del 5% y esos están hoy día con rendimientos del 23%, que es elevadísimo. Hay 8.000 y pico de millones que están con tasas del 2%, que están también con tasas de rendimientos altos, y hay 3.000 millones que están con tasas del menos del 1%. Es decir, el costo hoy día para el país es bajo, pero debe expresar mejor cómo va a hacer para poder honrar esos papeles en el futuro. El problema entonces, o la desconfianza, no es en la capacidad de pago, sino en la gestión del gobierno. Y el deseo, digamos, ¿no? Y adicionalmente, porque el primer pago no ocurre en este gobierno, el primer pago ocurre en el 2026, que es ya en otro gobierno. Entonces la percepción de afuera es que este gobierno no está haciendo tan bien las cosas como para asegurar reelección. Y el que venga hay que ver si quiere pagar o no. Esa es un poco la lectura desde el exterior en donde nos distorsiona el riesgo país. Estamos por entrar ya en el tercer trimestre del año economista y las cifras internas hasta el momento no están mal. Recaudaciones tributarias importantes que denotan una reactivación económica pese al Estado. Sin embargo, el gasto de inversión sigue contenido y todos se preguntan ¿hasta cuándo? Sí, hasta el día de ayer la recaudación fue 1.198 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno ha recaudado en el mes de septiembre del 2022, que es más alto históricamente que toda la vida, menos 2020, que tiene que haber existido ahí alguna recaudación extraordinaria por la pandemia. Pero en todo caso, septiembre de 2022 es el más alto, es récord histórico en recaudación. Está bien eso ahí, pero el gobierno no puede trasladar todos los recursos hacia el gasto, hacia atrasos, que es lo que quisiéramos. En este último trimestre del año el gobierno tendrá que ponerle más de 500 millones de dólares mensuales sobre el promedio de gasto anterior. ¿Cuánto gastaba en los primeros 9 meses del año? Más o menos en promedio de 2.400 millones de dólares. De aquí para adelante debería gastar algo así como 3.000 millones mensuales. Es lo que el gobierno debería hacer, inclusive para llegar al déficit fiscal esperado de 2.200 y que no nos salga con que el déficit al final del año va a ser más pequeño, porque eso nos complica más la operación. Cuando usted de la dice economía. Que el gobierno gasta 2.400 millones de dólares mensuales, está contando los sueldos, pues, ¿no? Claro, por supuesto, porque hay sueldos, hay cerca de 700 millones, ayer pagaron 350, es decir, el gobierno está tratando de ponerse al día en algunas cosas, pero sigue con atrasos importantes de este año más de 1.600 y de años pasados más de 2.000 millones. Paralelamente a la reactivación económica que se evidencia en esta mayor recaudación de impuestos, vemos que crecen las exportaciones en montos importantes. Me refiero a las exportaciones privadas, porque el petróleo, más allá de los precios, por el lado del volumen, está de capa caída. Sin embargo, economista, los empleos no crecen o crecen mínimamente. ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, hay varias cosas en sus dos temas. Las exportaciones petroleras al mes de julio, que es la cifra oficial, son las más bajas desde el 2007 para acá, digamos. Hay más de 15 años en donde no hemos logrado superar la exportación petrolera histórica. En el caso de exportaciones privadas, la bananera de capa caída, la cambronera en un boom que quizás llega a 7.000 millones de dólares en este año en exportación, cuando el año pasado también fue 5.300. Las mineras también pisándole los talones a la bananera, que quizás este año medio poco la supera o se queda muy por debajo, pero seguramente estará alrededor de 3.000 millones de dólares. Y el resto luchando porque la moneda, el dólar, que es nuestra moneda, se está apreciando, se está volviendo más caro poder vender en dólares a ciertos mercados, y eso puede afectar a las exportaciones pequeñas, a las exportaciones nacientes, no tanto a la exportación ya consolidada que hemos hablado. Y el empleo, si uno mira por el número de afiliados en la Seguridad Social, eso va en alza, pero todavía no llega a los niveles del 2019. Puede ser que el empleo haya mejorado un poco, pero no quiere decir que esa gente empleada o con ingresos mayores que el mínimo y trabajando más de 40 horas, que es el empleo que se considera adecuado, de pronto no está yendo a trabajar formalmente y afiliándose a la Seguridad Social. Es decir, todavía falta combinar aquello de que mejoremos el nivel de afiliación y mejoremos el empleo también. ¿Cómo cambiamos esta situación, esta dicotomía de antes endeudamiento loco, hoy subejecución? La subejecución hoy día no es muy distinta al pasado.
El tema es que hoy día tenemos muy pequeña inversión. La inversión este año es 1.800 millones de dólares, el año pasado habrá sido 2.500, hace 7 años, 10 años era 14.000 millones. Esa es la gran diferencia. La mala ejecución es normal, entre comillas, porque de aquí a diciembre seguramente veremos todo el empuje de la ejecución, pero el tema es el tamaño de la ejecución. Y es duro porque inclusive en el programa con el Fondo Monetario para bajar el déficit fiscal te dice baja la inversión, lo cual es un contrasentido para una economía que debería estar tratando de salir del estancamiento, avanzar al crecimiento. No hay que olvidar, caímos 8% en el 2020, subimos apenas 4% en el 2021. Este año los números ya están marcando que quizás sea 2%, ya no el 3%, sino más bien más cercano al 2%. Quiere decir que nos está tomando más de 2 años llegar a recuperarnos lo que estuvo en el 2019. Y eso es lo que nos está complicando en la tarea de reactivación económica. Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos, economista. A usted, Lenin. Gracias también. Y aquí termina Contacto Directo, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Gracias por su sintonía.